tiempo. Bienvenidos, gracias por el cariño. Estamos en Teoterapia, salud total. Recuerden, familia, que perdón la redundancia, la familia es el examen que no podemos perder. Y por eso todo este esfuerzo que estamos haciendo tiene que ver con la familia. Tiene que ver con usted, tiene que ver con su familia, tiene que ver con sus hijos, tiene que ver con todo lo que Dios ha traído para su vida. Hace una semana, el Espíritu Santo, a través de la vida de José, nos hacía una pregunta. Y esa pregunta tenía que ver con cuál es su visión. Tenía que ver con para dónde va su vida. ¿Se acuerdan? Y estamos edificando, y esta noche creo que es una noche muy especial para que usted pueda seguir entendiendo y comprendiendo lo que Dios tiene para su vida. En otras palabras, cuando José hace una semana nos hacía la pregunta, ¿dónde está usted? Nos hacía la pregunta de cuál es su visión. En otras palabras, lo que nos estaba diciendo es si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios o si estamos luchando contra la voluntad de Dios. Yo quiero animarles a que reflexionemos acerca de eso que... Vamos a Salmo 32:8, por favor. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es bien importante que nosotros entendamos, dentro de todo esto que estamos edificando y colocando cimientos, sobre cómo funciona el reino a favor suyo. El Salmo 32:8, Dios declara su anhelo. Y el anhelo de Dios es que, dice, te haré entender. ¿Qué más dice? Te haré que tú sepas, te enseñaré el camino que debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Ahí está la parte que Dios tiene en su corazón. Ahora, vamos al Salmo 119, 59, 60. Dice la otra parte, la parte que me corresponde a mí, la parte que le corresponde a cada uno de nosotros. Dice, consideraré mis caminos. Salmo 119, 59. Y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardaré en guardar tus mandamientos. Por un lado está el anhelo de Dios, pero por otro lado está el anhelo que usted y yo tenemos que definir en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que el método es que Dios tiene que hacer las cosas a favor nuestro, de la misma forma como un hijo piensa que su papá tiene la obligación de hacer todo lo que él quiere y de darle todo lo que le pide. ¿Se ha visto? ¿Se ha dado cuenta? Que usted y yo cuando éramos jóvenes teníamos esa tendencia a imaginar que era que Dios tenía que, que papá tenía que. Y así es en nuestra relación con Dios. Tenemos esa tendencia a pensar que Dios tiene que darnos lo que pedimos, que tiene que hacer lo que queremos. Y resulta que no es así. Primero, ¿por qué no es así? Porque Él ya lo hizo todo. Ya Dios lo hizo todo. ¿Dónde lo hizo? En la cruz del Calvario, a través de Jesucristo. Ya lo hizo todo. Ganó y tomó victoria sobre la muerte, sobre la maldición, sobre la enfermedad, sobre el pecado. Y en segundo lugar, porque Dios espera que cada uno debe tomar decisiones. Y ahí es donde está el enredo para muchos de nosotros, para muchos de ustedes, que tienen una actitud pasiva en las cosas de Dios, en las cosas del reino. Porque simplemente están esperando que haga Dios algo, pero no hacemos la parte que nos corresponde. Y entonces no damos el paso de fe.
Esto se llama fe en Jesús y en su obra en la cruz. Usted y yo debemos tomar la decisión de apropiarnos de lo que pasó en la cruz del Calvario. Es así que funciona todo el tiempo. No es una actitud pasiva, sino una actitud activa de mi parte. Vamos a Juan capítulo 7, versículo 37. En el Nuevo Testamento Jesús hizo esta declaración y es quizás una de las declaraciones más importantes dichas por Jesús. Y es Juan 7:37. Y es el gran desafío para todo cristiano, entender lo que este versículo dice, el 37 y el 38. Dice, si alguno, ¿ok? Subraye por favor, si alguno. Ese si alguno, ¿qué significa? Si usted admite, si usted reconoce, dice, si alguno, versículo 37. Si alguno, ¿qué? Tiene sed. Tiene sed. Si alguno reconoce esa necesidad. ¿Qué más dice? Venga a mí y beba. Está haciendo una invitación y está haciendo un desafío. Si alguno tiene sed, si alguno reconoce, admite, acepta que tiene sed, acepta que está en problemas, fíjense que ahí ya más de uno empezamos a tener el problema porque no lo queremos reconocer. No queremos reconocer nuestra realidad, lo negamos. Dice, venga a mí. Ya implica una decisión de comenzar a moverse. Venga a mí. Es de salir de la parálisis y comenzar a moverse. Dice, beba. O sea, ¿qué es lo que un animal necesita para poder beber agua? Sea salvaje o doméstico. ¿Qué necesita para beber agua? ¿Qué es lo que normalmente los animales hacen cuando están bebiendo? Ellos toman agua es cuando se sienten seguros. Ellos toman agua y unos mayor o en menor grado. Pero el detalle importante es que al beber el agua, el animal lo hace cuando siente seguridad, cuando se siente confiado. Eso es lo que el Señor quiere decir acá. Venga a mí y beba. Que aún es el momento más peligroso para los animales, porque como se confían, bajan ¿qué? La guardia. Bajan la guardia en el beber el momento del agua. Y Jesús dice, venga a mí, beban la verdad. Y en el versículo 38, ¿qué dice? Dice, el que cree en mí, subrayelo, por favor. El que cree en mí, como dice ¿qué? Como dice la Escritura. Como dice la Escritura. No el que cree en mí como a cada uno le parece, sino el que cree en mí como dice la Escritura. O sea, el que cree en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es si yo creo en Jesús, no. Es creo en lo que Él hizo en la cruz, su sangre derramada. Se hizo pecado por mí. Fue hasta el mismo infierno, bajó al infierno por mí. Me limpió, me perdonó. El que cree en eso. No es simplemente decir yo creo en Jesús, sino el que acepta la provisión de la cruz. Ahí está la diferencia. Versículo 38 dice, el que entiende la causa, la consecuencia, el propósito, la razón de la cruz, ¿qué va a pasar en su interior? Dice que en su interior correrán ríos ¿de qué? De agua viva. Yo quiero animarle a que usted piense por un instante lo que significa ríos de agua viva. Para eso
quiero animarle a que vayamos a Apocalipsis 22:1. Apocalipsis 22:1. Y vayamos preguntándonos cómo es un río, porque aquí Jesús habló que de su interior correrían ¿qué? Ríos de agua viva. Y entonces una pregunta sencilla que tenemos que hacernos es, ¿cómo es un río? ¿Y un río qué característica tiene? Un río tiene movimiento, un río tiene vida, un río tiene caudal. Y entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué son aguas vivas? Versículo 1 del capítulo 22 dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida. ¿Así dice o no? Sí. Póngale cuidado el detalle. Dice, me mostró ¿qué? Un río. Y ese río tenía ¿qué? Agua de vida. Era limpia. El río era limpio. El agua tenía la característica de tener vida. Y dice que el río, ¿cómo era? Era resplandeciente. Y además dice que ese río, como cristal, ¿de dónde salía? Del trono de Dios. Salía del trono de Dios. ¿Qué significa ese Apocalipsis 22:1? Habla de un río con unas 3-4 características del río, y además dice que ese río salía ¿de dónde? Salía del trono de Dios. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? Y vamos a descubrirlo en esta noche. Vamos a ir a la Biblia, por favor, rápidamente, a Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47. Desde el versículo 1, Dios le está hablando a Ezequiel del mismo río que años después le habló a quién en Apocalipsis, a Juan en el Apocalipsis. Está hablando del mismo río. Quiero animarle a que esté concentrado en esto, por favor. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo. ¿De dónde descendían las aguas? De debajo. ¿De debajo de qué? De la casa, del templo. Recuerden lo que dice Apocalipsis, que las aguas salían del trono de Dios. Bien. Dice, versículo 3, que salió un varón, o el varón hacia el oriente, o sea, salió un ángel, o el mismo Jesús, y salió en su mano ¿con qué? Cordero. Con un cordero, o sea, ¿con qué en términos modernos? Con un metro. ¿Cómo se dice aquí en Estados Unidos? ¿Ok? El meter tape. Lo que se hace para tomar medidas. Y este ángel, ¿qué hizo? Versículo 3. Midió 1000 codos. En otras palabras, midió 500 metros. 1640 pies. Primera medida, 500 metros. Y le dijo que o lo hizo pasar por ¿dónde? Lo hizo pasar por las aguas ¿hasta dónde? Hasta las orillas. Hasta los tobillos. Pregunto,
¿Dónde estaba Ezequiel? ¿En dónde? Estaba en la orilla. Y viene el ángel y toma una primera medida, primer nivel, 500 metros. Y dice la palabra de Dios que hizo pasar a Ezequiel por las aguas, ¿hasta dónde? Tobillos. O sea que ya pasó de la orilla, dio el primer paso y se metió a los tobillos. Versículo 4. Viene y mide otros 500 metros. De estar a la orilla a meter los tobillos hasta el agua es un grado de fe. Es un paso de fe. Segunda medida del ángel. 500 metros. Y dice que lo hizo pasar por las aguas. ¿Hasta dónde? Hasta la rodilla. Un siguiente nivel de madurez. Versículo 4. Luego midió, ¿qué? Otros 500 metros. Y lo hizo pasar por el agua. ¿Hasta dónde? Hasta la cintura. Versículo 5. Midió otros 1000. ¿Cuántas medidas van? 4 medidas distintas. Los primeros 500 para que saliera de la orilla a los tobillos. Los segundos 500 metros para que pasara de los tobillos a la rodilla. Los terceros 500 metros para que pasara de la rodilla a la cintura. Y los últimos 4 o los cuartos 500 metros, versículo 5, ya él no podía ¿qué? Ya no podía caminar, sino le quedaba solamente una opción. ¿Cuál era? Nadar. Para que usted se dé cuenta, las instancias en donde Dios quiere que usted se meta. Mire, por favor, que el Espíritu Santo le revele a su corazón lo que significa me hizo pasar. Usted y yo tenemos que tomar esa decisión. Nadie puede tomar esa decisión. Es la invitación de Dios a decirle, venga Manuel, usted está en la orilla. Pregunto, ¿qué hay en la orilla? Cuando usted va a la orilla de un río, a la orilla del mar, ¿qué es lo que usted encuentra en todas las orillas? Mugre, basura, desperdicios. Usted ha estado en la orilla, en muchas áreas de su vida, usted está ahí en la orilla. Y usted tiene todo para ver la gloria de Dios. Así estaba Pedro, allá en Lucas, capítulo 5, cuando Jesús le dijo, préstame tu barca. Jesús no se le subió a la barca. Le dijo, dame tu barca, préstamela. ¿Cuál es tu barca? Tu propia vida es la barca. Y el Señor te está diciendo, préstame tu barca porque quiero armar el bote salvavidas. Préstame tu barca. ¿Estamos? Y Pedro le dijo, toda la noche he estado trabajando y no he pescado nada. Estaba en la orilla, en medio del fracaso. Y el desafío de Jesús fue ¿cuál? Bogue, mar adentro. ¿Qué significa bogar? Remar, el esfuerzo. Nadie puede remar por usted. Usted tiene que tomar la decisión para decir, he estado en la orilla. En esta área de mi vida he estado en la orilla. Ahora necesito primeros 500 metros. ¿Hasta dónde? A los tobillos. Segundos 500 metros. Rodilla. Terceros 500 metros. Cintura. Cuartos 500 metros. Para ya no tener ni siquiera ya cómo pisar, porque ya no tengo dónde más confiar, sino en qué. En el Señor, porque ya no tengo soporte. Porque ya no me queda otra opción, sino qué.
Nadar. Ahora, mire lo que viene, por favor, para que usted se dé cuenta. Para que usted se dé cuenta de lo que está pasando allí. Versículo 9. El versículo 9 dice: y toda alma viviente, por favor, mire lo que está leyendo ahí en la palabra de Dios. Dice, y toda alma viviente, subráyelo, ¿que qué? Que nadare. No es para los que están en la orilla. No es para los que están con los tobillos. No es por los que ya dijeron, Señor, es que ya metí las rodillas. No es para los que han dicho, Señor, metí la cintura. No, para ellos no es. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para el que va a nadar. ¿Qué significa el que va a nadar? El que ha decidido ¿qué? Meterse. El que ha decidido violentar sus miedos, violentar sus temores. El que ha decidido meterse por las aguas. Dice, versículo 9, que toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren en estos dos ríos, ¿qué pasará? Vivirá. Dice, vivirá. ¿El que qué? El que nade comenzará a vivir. Siga leyendo. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas. ¿Y qué van a recibir los que nadan? Sanidad. ¿Y los de la orilla? ¿Y los de los pies? ¿Los tobillos? ¿Y los que se metieron hasta la rodilla? ¿Y los que se metieron a la cintura? No van a recibir sanidad. ¿Solo quiénes? Los que estén dispuestos a nadar. Dice, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Fíjense, familia, el desafío que el Espíritu Santo nos hace. Tú decides si corres 500 metros, si caminas en fe los 500 metros o caminas los 2000 metros. Dios no puede hacer nada. Por eso tienes que definir en tu corazón ¿qué es estar en la orilla? En la orilla está el mal olor, basura, no hay acción, no hay riesgo. Usted está allí parado, paralizado, fracasado. Usted está lleno de explicaciones, lleno de justificaciones. Usted siempre está con un pero en su corazón. Sí, la Biblia dice esto, pero esto y aquello. Sí, está bien eso, pero tal otra. Ve y busca, pide perdón. No, lo que pasa es que el pero es que, y saca uno su explicación. Tu vida personal, tu vida de oración, tu vida sexual, tu vida con el dinero, tus relaciones interpersonales, tu relación con Dios, siempre tú tendrás un pero. En tu matrimonio, siempre tendrás para tu cónyuge un pero. Y entonces estarás ¿en dónde? Te quedarás en la orilla. Piensa. Tu vida de oración, los devocionales, ¿en dónde estás? ¿Por qué no estás viendo la gloria de Dios? Porque estás en la orilla. En tu vida devocional, todavía para ti es difícil entender por qué levantarse temprano a buscar a Dios. No es una obligación, es una necesidad. Es una necesidad. Tu vida personal, el adiestramiento, el discipulado, la operación cariño, el cumpleaños de Jesús, los diezmos, las ofrendas. ¿Dónde has estado? Estás en la orilla. ¿Dónde está tu matrimonio, tu familia? ¿Dónde está tu empresa, tu trabajo? Estás en la orilla. O quizás estás con los pies a los tobillos, el agua a los tobillos, y no ves la gloria de Dios porque está en los tobillos. O quizás dice, pero ya he hecho mucho, ya tengo el agua en las rodillas. No funciona. De la única forma es como cuando usted empieza a nadar. ¿Cuándo? Usted se va metiendo al mar. ¿Cuándo es que usted empieza a nadar?
Cuando usted ya no toca el piso, ya usted no puede poner su confianza en el piso. Y entonces ya usted tiene que empezar a, aunque sea nadito perro, pero nadito perro saca. Aquí el requisito es que estar nadando. Ahora, piense por un instante. Me hizo pasar. Ese me hizo pasar es la expresión del Señor, decirle, métete, prueba conmigo, lánzate. Y siempre, todos de alguna u otra manera, usted y yo de niños o adultos experimentamos frente al nadar una ¿qué? Un gran temor de meternos. Y quizás muchos no han podido disfrutar ni entender lo que es el agua, lo que es una piscina, lo que es el mar, por el temor y por el miedo que existe respecto de meterse. Ahora, yo quiero que hagamos la comparación con Mateo capítulo 13. Vamos a Mateo capítulo 13 y relacionemos que allí, desde el versículo 19, Jesús habló de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? Mateo capítulo 13. Y quiero animarles a que hagamos la analogía, porque en Mateo capítulo 13, versículo 19 en adelante, Jesús habla de 4 tipos de terreno, ¿se acuerdan? Y aquí en Ezequiel está hablando de 4 tipos de medida. Para que usted y yo entendamos qué significa estar con los tobillos, el agua a los tobillos. ¿Qué significa estar en la orilla? ¿Qué significa estar con el agua en los tobillos? ¿Qué significa estar con el agua en las rodillas? ¿Qué significa estar el agua en la cintura? ¿Y qué significa estar ya nadando? Cuando usted está en la orilla, usted no entiende nada. Vamos al versículo 19. Aquí Jesús está explicando y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, está hablando de qué tipo de persona. Del que está con el agua en los tobillos. Es equivalente a sembrar junto al camino. ¿Cuál es la característica de esa persona según Jesús? Dice, oye, versículo 19, oye y no la entiende. Oye y no la entiende. ¿Qué viene y hace el enemigo? Viene y le roba la palabra de Dios. Lo que usted está escuchando hoy acá, usted no lo quiere entender o simplemente no lo entiende, y el diablo en la semana va a quitar. Quizás ya mañana domingo usted ya ni se acuerda de lo que hoy escuchó. ¿Estamos? Eso es estar con el gran desafío de tener el agua ¿a qué nivel? A los tobillos. Usted no sé si quiere contentarse con seguir en la orilla. No sé si usted quiera contentarse con decir, yo estoy en las cosas de Dios y estoy comprometido con mi familia porque tengo los pies hasta los tobillos. El gran compromiso. Eso equivale. Los tobillos equivale al versículo 19. Oye y no entiende. Viene el diablo y roba. Veamos el versículo 20. Segundo nivel. Agua, ¿a dónde? A las rodillas. ¿Qué significa? Es cuando se siembra en pedregal. ¿Qué sucede con el pedregal? Dice que es aquella persona que oye la palabra y en el momento la recibe ¿cómo? Con un gran gozo. ¿Pero cuánto le dura el gozo? Poco tiempo. A usted le dura el gozo hasta mañana domingo. Ya cuando viene el lunes y empieza a enfrentar
O cuando llega a su casa, hasta ahí se le fue su gozo. Cuando vienen las dificultades, se le fue el gozo. Entonces dice la palabra de Dios que ese es el que no tiene raíz, sino que viene la dificultad, viene la persecución y hasta ahí llega nuestra vida cristiana. Usted no lucha. Usted no logra posicionar las cosas de Dios en su corazón. Usted no logra posicionar la responsabilidad con su familia. Usted no logra tomar decisiones. Usted está con el agua ¿a dónde? A las rodillas. Y dice la palabra de Dios que tropieza. Versículo 21. Versículo 22. Sembrado en espinos, que significa análogamente a estar con el agua ¿dónde? En la cintura. Usted de pronto dice, no, tengo el agua en la cintura en las cosas de Dios. Ya estoy metido. No. Con el agua en la cintura usted no va a experimentar el río de sanidad. No es suficiente. Porque estar con el agua en la cintura significa que este es, versículo 22, el que oye la palabra, pero ¿qué sucede? El afán y el amor a la plata, ¿qué hacen? Ahogan la palabra en su corazón. Y dice que la hace la palabra de Dios en su corazón, la hace ¿qué? Infructuosa. O sea que usted dice que ama a Jesús, pero el amor al dinero, el estar angustiado por el afán de este mundo, usted no logra posicionar a Cristo y las cosas de Dios en el primer lugar de su vida. Usted aprende a vivir con el agua a la cintura. Y por último, el 22 dice, el engaño de las riquezas la hace infructuosa. Acuérdense que siempre será el engaño de las riquezas. Y por último, ¿cuál es la cuarta medida que hizo el ángel? ¿Con el agua dónde? Con el agua ¿a dónde? Ya no me queda más que nadar. Ese es lo análogo es en la parábola del sembrador al que sembró allí en buena tierra. ¿Qué sucedió con ese? Dice, este es el que, uno, oye, dos, la entiende, y si no la entiende, pregunta, insiste, aclara, insiste en entender, la entiende, dice, fruto de eso, perdón la redundancia, da fruto, y léalo bien por favor, y dice que produce al 100% unos, al 30, 60% otros, al 30%. Es decir, ¿por qué invertir su tiempo en la obra de Dios, por ejemplo? ¿Por qué invertir su tiempo en la operación cariño? ¿Por qué invertir su tiempo en un adiestramiento? ¿Por qué invertir su tiempo en un devocional? ¿Por qué invertir tiempo en dialogar con su esposa? En hablar con sus hijos y enseñarles a orar y hablarles de Dios. ¿Por qué dedicarse en tiempo, talento, dinero en el cumpleaños de Jesús? ¿Por qué invertir en eso? Yo quiero animarle a que usted considere en su corazón que la invitación que el Espíritu Santo está haciendo es: metámonos al río. A mí no me corresponde y no sé, ni me interesa, no quiero ni averiguarlo. ¿Dónde está usted? Está en la orilla. ¿Ha estado contemplando de lejos lo que sucede en la obra de Dios? Pedro, fracasado después de trabajar y trabajar toda la noche y nada recogido. Nada recogido. Y cuando estamos hablando de nada recogido, estamos hablando de lo que realmente vale la pena recoger.
¿O estás con el agua a los tobillos? ¿Te estás mojando el agua? No te metes. ¿Cómo es tu nivel de compromiso con Dios? ¿Cómo es tu nivel de compromiso? ¿Con el agua a las rodillas? ¿Con el agua a la cintura? ¿O tú ya decidiste meterte en el río de Dios? Volvamos a Ezequiel 47 para que terminemos y oremos. Usted tiene el desafío, familia. Usted tiene la invitación del Espíritu Santo para creer que esto es para usted. Aquí el Espíritu Santo usa la ilustración del río para hacernos entender, y la ilustración de cómo sembrar, la parábola del sembrador, para que usted pueda ubicarse y saber dónde está su corazón. Con el Señor siempre hay una linda oportunidad, siempre hay nuevas oportunidades, pero tienes que definir la verdad de cómo estás. Y la invitación es a que te metas al río. Versículo 7. El Señor le preguntó en el versículo 6: ¿has visto, hijo de hombre? ¿Qué era lo que tenía que ver? Dice: después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. ¿Qué había en la ribera del río? Versículo 7. Muchísimos árboles. Dice que había ¿cuántos árboles? Muchísimos árboles. Y esos árboles tenían unas características. Dice que estaban a un lado y al otro lado de ese río. Y dice allí que esos árboles, versículo 12, junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. Escuche, por favor. Sus hojas nunca caerán. Está hablando de usted, plantado en la ribera, junto al río de Dios, que sale, ¿de dónde sale ese río? Del trono de Dios. Por eso es que usted tiene la responsabilidad de buscar a Dios cada madrugada, para meterse en el río de Dios, para que usted pueda ser plantado junto a la ribera del río de Dios. Piénselo. Versículo 12 para que oremos. Nunca caerán sus hojas, ni faltará su fruto. Dios está prometiendo que nunca faltará la bendición para tu vida. Él ya lo hizo, ya la bendición está completa. Pero tú tienes la oportunidad de vivir algo diferente. Ahora entiendes por qué no estás viendo la gloria de Dios. Usted está junto. ¿Está sembrado junto a la ribera? Decídalo en su corazón. Nunca caerán y nunca faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Son las aguas del santuario las que usted y yo necesitamos cada mañana. Por eso ayunar, por eso orar, por eso buscar el rostro de Dios, por eso invertir tiempo, dinero, talento en las cosas de Dios. Yo le animo en el nombre de Jesús a que usted lo piense seriamente. Y termino. A su tiempo, versículo 12 final, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será ¿para qué? Para comer. ¿Para comer quiénes? Nosotros. Otros podrán comer. Dejemos de pensar en nosotros. Para que otros coman. Y dos, y para que su hoja sea ¿de qué? Medicina. ¿Para quiénes? Para otros. Ahí está el desafío, familia. Para que usted lo piense. Nadie podrá hacer nada excepto usted. O sigue en la orilla,
¿O usted sigue contento con sus pies en el agua en los tobillos, con el agua en las rodillas, con el agua en la cintura? ¿Cuál es la diferencia entre la orilla y esos tres? Ninguna. Solo hay una opción: meterse al río de Dios. Por eso le invito en el nombre de Jesús a que lo considere. ¿Estamos, familia? Vamos a orar.